Bienvenido a este pequeño segmento Física con Game Dev Traum, en donde vamos a estudiar conceptos básicos de la física para utilizar el componente Rigid Body de Unity. En el video de hoy estudiamos fuerzas. Vamos a hacer esto simple. Entramos en Google y escribimos ¿qué es una fuerza? Wikipedia dice: en física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Y ahí lo tienen, señores, eso es una fuerza. Hasta la próxima. Suscríbete y activa la campanita para que te notifique. Bueno, a ver, la gran mayoría de nosotros aún no terminó su postdoctorado en física newtoniana, así que vamos a buscar una explicación un poco más simple. Imaginemos un objeto en una habitación, una caja. Este objeto está quieto o en reposo. ¿Cómo hacemos que se mueva? Lo empujamos. ¿Y cómo lo empujamos? Aplicando una fuerza sobre el objeto. Si lo empujamos fuerte, el objeto se moverá con más velocidad. Si lo empujamos con poca fuerza, se moverá más lento o no se moverá. También importa hacia dónde hacemos la fuerza, porque cuando empujamos un objeto lo hacemos en alguna dirección. Queremos moverlo hacia algún lugar. Estas dos cosas que acabo de decir, la cantidad de fuerza que hacemos y hacia dónde la hacemos, es algo con lo que todos estamos familiarizados, porque en general todo el tiempo estamos moviendo objetos, empujándolos y levantándolos. La cantidad de fuerza que hacemos, llamémosla magnitud o intensidad, y hacia dónde hacemos esa fuerza, lo llamaremos dirección de la fuerza. Matemáticamente, la magnitud se representa con un número real y la dirección con un vector. En Unity, la magnitud la vamos a representar con un float y la dirección la representamos con un vector 2 para 2 dimensiones o un vector 3 para 3 dimensiones. La fuerza total que vamos a aplicar sobre un GameObject con componente Rigid Body va a ser igual a la multiplicación de la magnitud por el vector de dirección normalizado, que es lo que escribí en la pantalla. Y eso sería todo por este episodio de Física con Game Dev Traum. Espero que te quedes con una idea intuitiva de las fuerzas en física y las dos propiedades que la definen. Las cosas se suelen complicar cuando nos ponemos matemáticos, pero es la manera que tenemos de decirle a Unity qué hacer. Es necesario saber un poco de matemática y física. Me voy. Compartí este video si todavía no terminaste tu postdoctorado en física newtoniana.